Esto sucedió cuando estaba trabajando a medio tiempo en un restaurante de ramen. Conseguí el trabajo cuando tenía alrededor de 16 años. Durante los primeros años como estudiante de secundaria, esto ocurrió en mi ciudad natal, Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa. El restaurante de ramen en el que trabajaba estaba dentro de un centro comercial y laboraba casi todos los fines de semana después de la escuela, atendiendo a los clientes y operando la caja registradora. Comenzaba alrededor de las 7 y trabajaba hasta la medianoche, algunas noches limpiando y cerrando. Normalmente, frente a la caja registradora, había una fila de asientos para que cualquiera en el centro comercial pudiera usarlos si necesitaba descansar. Todos los utilizaban, no solo los clientes de nuestro restaurante. Mi experiencia ocurrió aproximadamente 1 año y medio después de haber comenzado a trabajar allí, lo que significa que tenía 17 años en ese momento. Por cierto, soy mujer. Un día, durante una pausa en mi turno, mi gerente y un compañero de trabajo se acercaron a mí y me preguntaron, ¿tienes algún amigo mayor por aquí? Me sentí algo confundida por esa pregunta, pero rápidamente respondí que no, porque no quería que me hicieran preguntas raras como esa. Tanto mi gerente como mi compañero de trabajo sacudieron la cabeza, lo que parecía ser una señal de desacuerdo o sorpresa. No estaba segura de cuál. Luego mi gerente dijo, ya veo. No tenía idea de por qué me habían hecho esa pregunta y no sabía de qué estaban hablando, así que volví a mi trabajo y lo dejé pasar. Unas semanas después, mi compañero de trabajo se acercó a mí y me pidió, ¿puedes ir al baño y volver? Se sintió extraño, pero me quedé allí confundida hasta que el gerente se acercó. Cuando les pregunté por qué querían que hiciera eso, ninguno de los dos me dio una respuesta adecuada, y el gerente simplemente respondió, está bien, es solo un experimento, puedes ir y volver rápidamente. Hice lo que me pidieron, fui al baño y regresé. No entendía el propósito del supuesto experimento. Después de pasar unos segundos en el baño, regresé y vi miradas preocupadas en sus rostros. Mi gerente frunció el ceño y dijo, creo que te está siguiendo un hombre mayor. Al principio, no entendía lo que querían decir. Supongo que porque era joven y un poco ingenua, no podía procesar por qué un hombre mayor me seguiría, así que les pregunté. Ambos miraron sutilmente hacia una fila de asientos, y yo miré en esa dirección y vi a un hombre mayor sentado allí, mirando en nuestra dirección. Tan pronto como notó que lo observaba, giró la cabeza. No tenía idea de quién era, pero me sentí bastante asustada. Claramente, había estado observándonos. Le pregunté a mis compañeros de trabajo por qué pensaban que él me estaba siguiendo. Quiero decir, sentarse afuera de la tienda no era realmente seguirme. No estaba segura, así que dejé que me explicaran. Bueno, cada vez que estás de turno, el tipo se sienta justo allí y te observa. Cuando sales de la tienda para ir al baño, él se levanta también y comienza a seguirte. Parece que te está acosando. Eso me aterrorizó, pero no de la manera en que lo haría una historia de fantasmas. Como dicen, las personas son más aterradoras que los fantasmas. Lo miré de nuevo, queriendo asegurarme de que no lo conocía. Al estudiar su rostro, me di cuenta de que era un completo desconocido para mí, y esa realización me dejó sintiéndome rara por dentro. Una mezcla de disgusto y entumecimiento. Después de enterarme de que él me había estado observando, no podía sacarlo de mi mente por el resto de mi turno. Pasé el tiempo mirando por encima del hombro o lanzándole miradas casuales, tratando de evitar el contacto visual. Cuando mi turno terminó esa noche, mis compañeros de trabajo me acompañaron parte del camino a casa, lo cual aprecié, pero más tarde, cuando estaba sola, miré por encima del hombro y vi a ese mismo hombre mayor y aterrador siguiéndome a distancia. Ahí fue cuando me di cuenta de que me estaban acosando. Logré llegar a casa, pero fue angustiante. No sabía si simplemente iba en la misma dirección o si realmente me estaba siguiendo. Al principio, no quería confiar únicamente en las sospechas de mis compañeros de trabajo. Después de todo, no eran detectives. Sin embargo, le di al hombre el beneficio de la duda. Mis pensamientos cambiaron cuando fui a trabajar la noche siguiente.
El hombre aterrador había vuelto, y en un momento dado, noté que estaba de pie incómodamente cerca del baño. Luego, durante mi descanso, fui a una tienda de conveniencia cercana y me di cuenta de que él me estaba siguiendo de nuevo. Me vio entrar en la tienda y, para mi sorpresa, se fue poco después. Sintiendo alivio al estar lejos de él, regresé al restaurante, pero ahí estaba de nuevo, sentado en los asientos frente a mi trabajo, sin apartar los ojos de mí. Les pedí a mis compañeros de trabajo y al gerente que lo vigilaran en los días siguientes, porque aún no estaba segura de qué hacer. De manera escalofriante, más tarde escuché de un colega que había visto al acosador entrar en la misma tienda de conveniencia justo después de que yo me fui, y había comprado exactamente las mismas cosas que yo. Aparentemente, incluso estaba interesado en las revistas que yo había tomado y hojeado. Todo se estaba acumulando sobre mí. Sentía que él estaba allí desde el momento en que comenzaba mi turno hasta el momento en que terminaba. Pero no sabía de qué podía acusarlo o cuánto problema podría causarme si lo hacía, y no me tomaban en serio. En ese punto, estaba tan asustada que comencé a temer ir al trabajo, que una vez disfruté y me sentía ansiosa. Mi gerente debió haber notado lo ansiosa que estaba porque presentó una queja con el guardia de seguridad. El guardia de seguridad se acercó al tipo aterrador preguntando: «Disculpe, ¿puede explicar qué está haciendo?» No fue agresivo, pero funcionó. El hombre, visiblemente avergonzado, se fue rápidamente, pero mi alivio fue efímero. Al día siguiente, el hombre estaba de vuelta, observándome y siguiéndome de nuevo. Esta vez, mi gerente estaba furioso. Se acercó al guardia de seguridad y exigió que le diera al hombre una advertencia fuerte y que no regresara, y si lo hacía, presentaría un informe policial. El guardia de seguridad hizo justamente eso. Una vez más, el hombre se levantó y se fue, claramente avergonzado. Esperaba que la amenaza de un informe policial hubiera tenido efecto, y por primera vez en mucho tiempo tuve un turno tranquilo, y se sintió bien ver los asientos vacíos. Cuando mi turno terminó esa noche, me dirigí al estacionamiento para buscar mi bicicleta. Siempre estaba oscuro allí, especialmente después de un turno tardío. Mientras desbloqueaba mi bicicleta e intentaba arrancar, no se movía. Confundida, miré hacia atrás para ver si la rueda estaba atrapada en algo, y fue entonces cuando lo vi. Mi acosador estaba allí, sujetando mi llanta trasera con ambas manos, impidiéndome irme. Fue aterrador. Parecía haber salido de las sombras, y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en el estacionamiento conmigo. Estaba tan asustada que no pude emitir ningún sonido. Intenté empujar de nuevo, pero más débil esta vez, sabiendo que no funcionaría. Y entonces lo escuché murmurar algo. ¿Por qué? Algo dentro de mí cambió en ese momento. Mi miedo se convirtió en ira en un instante, y me di la vuelta y le grité: «¿Qué crees que estás haciendo? Suelta mi bicicleta». No esperaba su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que ibas a llamar a la policía? ¿En qué demonios estaba pensando? Sus palabras me asustaron aún más, destacando lo egocéntrico y delirante que era todo. Giraba en torno a él, sin preocuparse por cómo sus acciones me habían afectado. Le grité de vuelta: «Porque me das miedo, me asustas, suelta mi bicicleta». Esperaba avergonzarlo de nuevo porque parecía funcionar antes, pero él gritó más fuerte: «Nunca te toqué, me estás tomando el pelo. Vas a llamar a la policía solo porque te miré. Buena suerte». Su egoísmo era espantoso. No le importaba cómo sus acciones me estaban afectando. Todo se trataba de él. Afortunadamente, nuestros gritos habían llamado la atención de la seguridad del centro comercial, que corrió hacia nosotros. Tan pronto como el tipo vio a los guardias, salió corriendo, huyendo con el rabo entre las piernas. Después de ese encuentro, mi jefe insistió en patrullas policiales para asegurarse de que, si el hombre volvía a aparecer, se encontraría con las autoridades. Incluso con los policías alrededor, no podía sacudirme la sensación de que podría aparecer en cualquier momento. Me volví paranoica, sintiéndome ansiosa cada vez que alguien me miraba durante más de unos segundos. Al final, tuve que dejar ese trabajo. Ingresé a una universidad a cientos de kilómetros de distancia y, sinceramente,
Me alegro de haberme ido antes de que ese tipo apareciera. Había sido el mejor trabajo que había tenido, aunque algunos turnos eran largos y tardíos. Lo que aún me cuesta superar después de todos estos años es el hecho de que él estaba enojado conmigo por querer denunciar su comportamiento. Fue un vistazo a un mundo solipsista. Un hombre sin ética que le dijo esto a una chica de 17 años que estaba asustada y cansada de ser acosada por él. Nunca te toqué. Me estás tomando el pelo. Vas a llamar a la policía solo porque te miré. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cuándo irse cuando llegaba la seguridad y sabía cómo esconderse cuando llegaba la policía. Sabía cómo manipularme y hacerme creer que estaría equivocada por denunciarlo. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecida por las personas que me ayudaron a superar esta situación. Si no fuera por ellos, quién sabe qué podría haber pasado. Esto ocurrió cuando estaba en segundo grado. Por la mañana me sentía bastante mal, pero aún así deseaba ir a la escuela. Logré asistir a la primera clase, pero luego me enviaron a casa debido a que tenía fiebre alta. Afortunadamente, vivíamos en la misma calle que la escuela, por lo que, en lugar de pedirle a mis padres que dejaran su trabajo para recogerme, decidí caminar sola a casa. Para mí, era completamente aceptable hacerlo. Nunca me había preocupado por ello, ya que era solo un breve recorrido. Al llegar a casa, entré directamente a mi habitación. Me metí en la cama y antes de darme cuenta, ya estaba profundamente dormida. Supongo que el cansancio y la fiebre me habían dejado casi inconsciente. Sin embargo, un ruido molesto desde abajo me despertó. En ese momento, pensé que probablemente era mi mamá que volvía de su trabajo a medio tiempo o regresando de hacer algunas compras. Tal vez la escuela la había contactado para informarle sobre mi situación. Como me despertó, pensé que sería buena idea bajar a encontrarla. Bajé las escaleras en silencio, deseando sorprenderla. Era un momento que esperaba con ilusión. Mientras descendía lentamente, probablemente con una sonrisa en mi rostro, de repente, esa sonrisa se desvaneció cuando me di cuenta de que mi madre no estaba en casa. En su lugar había una persona desconocida, nuestro vecino, un hombre que rondaba los 50 años y vivía al lado. Me detuve en seco y lo observé con atención, notando que tenía un cuchillo en la mano. Cuando se dio cuenta de que yo estaba en casa, su expresión se tornó nerviosa. Ahora, con la madurez que tengo, entiendo que probablemente no había esperado encontrar compañía. Seguramente suponía que la casa estaría vacía. O lo que es aún más inquietante, que mi mamá estuviera sola. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba viendo y comenzar a cuestionar la situación, el hombre me habló. Hola, ¿puedes guardar un secreto? Nadie necesita saber que estuve aquí. Mis ojos permanecieron fijos en el cuchillo que sostenía mientras hablaba. Mi mente, aún aturdida por el sueño y la fiebre, comenzó a funcionar a toda velocidad. Recordando que acababa de despertarme, me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Miré el cuchillo y pensé, estoy en peligro. Estaba tan aterrorizada al darme cuenta de lo grave que era la situación que todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. Él sonrió al ver que asentía y, sorprendentemente, se dio la vuelta y se marchó. Una vez que se fue, corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Debo haber olvidado hacerlo al llegar de la escuela. Quería contarles a mis padres lo que había sucedido, pero el miedo me invadía. Temía que si se lo decía, mi vecino podría hacerme daño. El impacto del cuchillo que había visto me paralizó. No había forma de que pudiera romper la promesa que había hecho con él. Tenía que guardar ese secreto, así que decidí no mencionar nada a mis padres. Pasaron aproximadamente 4 semanas y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Sin embargo, a menudo pensaba en aquel vecino y no me gustaba estar sola en casa después de la escuela, esperando a que mis padres llegaran. A pesar de eso, trataba de sobrellevarlo.
Una tarde, después de la escuela, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré nuevamente con el hombre mayor que vivía al lado, quien estaba parado en la entrada con una bolsa llena de dulces, dispuesto a ofrecérmelos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui al abrir la puerta mientras estaba sola en casa, especialmente después de lo que había sucedido antes. Acepté los dulces que me ofrecía, pero rápidamente cerré la puerta tras él. Después de aquel encuentro, él comenzó a presentarse en mi casa regularmente, aproximadamente una vez al mes. Siempre traía dulces y me sonreía, diciendo, «Aquí tienes, cómetelos». En esos momentos no lograba entender por qué seguía dándome regalos. Con el tiempo, llegué a sospechar que sus intenciones eran más siniestras, tal vez para sobornarme y mantenerme callada. No estoy completamente segura de sus motivos, pero eso es lo que me parecía. Recibir dulces por razones que no comprendía se sentía incómodo y perturbador. Cada vez que lo veía sonriendo con esos dulces en la mano, no podía evitar recordar el cuchillo que había sostenido. Una vez, él apareció con dulces mientras mi madre estaba en casa. No quería hablar con él ni establecer contacto visual. Así que, para evitar la incomodidad, mi mamá inventó excusas, diciendo cosas como, «Oh, es que es tímida». Se reía, encontrando mi timidez encantadora, pero no sabía que estaba guardando un oscuro secreto sobre él. Los meses continuaron pasando y eventualmente escuché la noticia de que nuestro aterrador vecino había fallecido. En ese instante sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Mis padres pensaron que me sentiría devastada por su muerte, ya que para ellos parecía que había una conexión entre nosotros. Pero en realidad, yo estaba celebrando. No derramé ni una lágrima por ese hombre. La vida siguió su curso. Crecí, me mudé y comencé a vivir de manera independiente. A pesar de que siempre he sentido un ligero nerviosismo al estar sola en casa, con el tiempo eso ha mejorado. La semana pasada regresé a mi ciudad natal y durante una fiesta de vecindario con mis padres, alguien mencionó a aquel vecino. Recordar a ese hombre me hizo sentir un escalofrío. Se decía que le encantaba apostar en las carreras de caballos y jugar en las máquinas tragamonedas. Otra persona comentó, «Sí, era un alcohólico. Solía aparecer en nuestra casa sin ser invitado todo el tiempo. Una vez tuve que hablarle seriamente para que se fuera». Alguien más añadió, «Es curioso cómo todos los robos en el vecindario se detuvieron después de su muerte». Fue entonces cuando comprendí que probablemente había estado en nuestra casa ese día con intenciones de robar. Tal vez es incluso algo más siniestro. Si mi madre hubiera estado sola en casa, lo cual ocurría con frecuencia porque trabajaba a medio tiempo, las cosas podrían haber tenido un desenlace muy diferente. Tal vez estaba sobornándome con dulces para asegurarme de que mantuviera el secreto, lo que revela la naturaleza compleja de su carácter. Un ladrón alcohólico que me rodeaba por nuestro vecindario. Todavía puedo recordar su rostro y la imagen del cuchillo en su mano, un recuerdo que me persigue y me atormenta hasta el día de hoy. Mis padres se separaron cuando yo apenas era una niña en el jardín de infantes. Fue un periodo sombrío en mi vida, lleno de sombras que ahora evito recordar. En resumen, acabé viviendo con mi padre, quien no era rico, y nuestra familia tampoco lo era. Sin embargo, nunca consideré que fuéramos pobres. Para mí era una vida normal, aunque insípida. Esto ocurrió cuando estaba en 6º grado. Tenía aproximadamente 11 años. Después de las clases, tenía práctica de voleibol y normalmente caminaba a casa. Ese día mi amiga estaba enferma, así que me vi obligada a hacer el trayecto sola. Salí de la escuela cerca de las 5 de la tarde, un horario inusual para mí. La noche se cernía sobre el paisaje, ya que era invierno, y la oscuridad envolvía el camino. La distancia entre la escuela y nuestro apartamento era de unos 25 minutos, y en nuestro barrio rural, la escasez de luces en las calles acentuaba mi temor de caminar sola. Intenté apresurarme, aunque el cansancio de la práctica me pesaba. Apenas 5 minutos después de haber comenzado, sentí una presencia inquietante.
Un hombre, de unos 30 años, caminaba a unos pasos detrás de mí. Normalmente esto no habría sido un gran problema en plena luz del día, pero la oscuridad me envolvía y estaba completamente sola. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras mi corazón latía desbocado, preguntándome si estaba a punto de ser capturada, como había escuchado en las noticias. En un intento de calmarme, aceleré el paso, pero me di cuenta de que, al hacerlo, él también lo hacía. Mi pueblo era pequeño, y después de la puesta del sol no solía ver a nadie por la calle. La mayoría de la gente ya estaba en sus casas, ajena al peligro que acechaba. Me invadió el pánico. Si algo me sucedía, nadie estaría allí para ayudarme. Nadie se daría cuenta de mi ausencia. Cuanto más permitía que estos pensamientos aterradores se afianzaran en mi mente, más rápido caminaba. Estaba a punto de llegar a casa cuando me topé con un semáforo en rojo en la intersección frente a nuestra calle. Fue entonces cuando miré hacia atrás y el hombre que creía que me seguía ya no estaba. Aliviada, asumí que había estado exagerando, así que disminuí el paso, crucé la calle y giré hacia nuestro apartamento. Pero cuando miré por última vez, el hombre estaba allí, observándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Asustada, comencé a correr. Subí las escaleras hasta nuestro apartamento, sacando mis llaves a toda prisa. Cuando logré abrir la puerta y entrar, sentí como si la oscuridad me atrapara. Vivíamos en el segundo piso, y corrí directamente al dormitorio, donde abrí cautelosamente las cortinas para mirar afuera. Ahí estaba él, en la calle, observándome. El terror me paralizó, y no pude apartar la mirada, hasta que lentamente se alejó de nuestro edificio. Unas 2 horas después, mi padre llegó a casa del trabajo. Deseaba contarle lo que había sucedido, pero me detuve, recordando lo estresado que siempre parecía. Opté por permanecer en silencio. Pasó un mes en el que ese día atormentador no me abandonó, pero no ocurrió nada más que aumentara mi ansiedad. 2 meses más tarde, un domingo por la mañana, alrededor de las 8, alguien tocó nuestro timbre. Mi padre se preparaba para salir, así que fui a la puerta y miré por la mirilla. 2 hombres con trajes estaban afuera. Les pregunté quiénes eran, y uno respondió que eran del ayuntamiento. Abrí la puerta confiada, pero en cuanto lo hice, uno de ellos metió su pie en el umbral, impidiendo que cerrara. «Es difícil tener a tu padre aquí», dijo uno de los hombres. No supe qué hacer, así que llamé a mi papá. Cuando llegó, pareció reconocer a los 2 hombres. Se volvió hacia mí y me dijo que fuera a esperar a la cocina. Su humor cambió drásticamente al verlos. Quería saber quiénes eran y por qué necesitaban hablar con él. Me quedé en el pasillo, escuchando. Mi padre, consciente de mi presencia, sugirió a los hombres que hablaran afuera. Salieron y él los siguió, cerrando la puerta tras de sí. Hablaron durante aproximadamente 1 hora, pero no pude escuchar nada. Cuando finalmente regresó, estaba en silencio. Le pregunté sobre los hombres y si eran esos del ayuntamiento. «No es nada, todo está bien», respondió, y esa fue la última vez que discutimos el tema. No quería seguir hablando de ello. 3 días después, me desperté para ir a la escuela como de costumbre. Esperaba ver a mi padre apurado, pero el apartamento estaba demasiado silencioso. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Supuse que ya había salido, así que no le di más importancia y me fui a la escuela. Esa noche esperé su regreso. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Cuando fueron las 9 de la noche, revisé el refrigerador, buscando algo para cenar, pero solo encontré una escasa cena. Finalmente, me fui a la cama, deseando que al despertar todo volviera a la normalidad. A la mañana siguiente, supe antes de salir de la cama que mi padre aún no estaba en casa. La atmósfera en el apartamento era opresiva. Era sábado y no había escuela, así que me gusta dormir hasta tarde. Pero esa mañana no podía descansar sin saber dónde estaba mi padre. Alrededor de las 7 de la mañana, recibí una llamada de mi tía, la esposa del hermano de mi padre. «¿Estás bien? Estoy yendo a recogerte ahora», dijo. 30 minutos después, llegó y tocó el timbre. Me dijo que empacara algunas cosas que necesitaba para la escuela. Confundida, obedecí. Después de empacar, me dijo que me quedaría en su casa esa noche.
Nos subimos al coche y condujimos hasta su hogar. Al llegar, vi a mi tío sentado con un vaso de whisky, luciendo muy serio. Era calvo, y pensé que si mi padre alguna vez perdía su cabello, se verían casi idénticos. Sin rodeos, simplemente dijo: «Te quedarás aquí de ahora en adelante. Lo siento, pero tu padre no va a volver a casa». Llorando y angustiada, seguí preguntando el por qué, y finalmente me dijo que parecía que mi padre tenía muchas deudas. A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, fui armando el rompecabezas de lo que había sucedido. Mi padre se había ido en medio de la noche o había sido llevado por los cobradores de deudas. Estaba segura de que el hombre que me había seguido ese día era uno de ellos, y los dos hombres que vinieron a la puerta, disfrazados de funcionarios, también eran cobradores de deudas. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo. No he visto a mi padre en 15 años y me siento atrapada en un torbellino de emociones que no sé cómo expresar. He escuchado rumores de que ahora está discapacitado y vive en una institución, pero son solo rumores. Incluso si supiera dónde encontrarlo, no estoy segura de si lo haría. Generalmente leo historias de terror en línea, y solo quería compartir la mía. Mi padre desapareció en la oscuridad de la noche cuando estaba en la escuela primaria. Y aunque tuviera la oportunidad de hallarlo, dudo que tuviera el valor de hacerlo. Recuerdo el día con una claridad inquietante, como si hubiera sucedido ayer. Mi mente ha vuelto a esa carretera una y otra vez, incapaz de comprender plenamente lo que ocurrió. Era un día brillante de domingo, uno de esos días en que el sol parece prometer que nada malo puede suceder. Tenía 8 años, y estábamos en camino a visitar a mis primos. Estaba emocionada, impaciente, llena de energía infantil. Pero nunca llegamos a nuestro destino. El accidente fue brutal, como una pesadilla que emerge del corazón del día perfecto. Un coche que venía en dirección contraria se desvió sin previo aviso. Un rugido de motor, un chirrido metálico y el golpe brutal que destruyó todo lo que había conocido hasta entonces. No recuerdo el momento exacto del impacto, pero el sonido del crujir del metal, los gritos distorsionados por el dolor y el humo espeso y sofocante han permanecido en mi memoria, como si esos sonidos hubieran quedado impresos en el fondo de mi mente. Cuando recuperé el sentido, el coche estaba en ruinas. El capó se había doblado hacia adentro, como si una fuerza descomunal lo hubiera estrujado con una furia sobrenatural. Delante de mí, el parabrisas era una telaraña inmensa de grietas que parecían latir con una vida propia, extendiéndose cada vez más conforme el silencio se asentaba. El aire estaba denso, pesado, impregnado de un olor metálico que tardé en reconocer como sangre. El humo se filtraba entre las grietas del coche, creando una atmósfera irreal, casi como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Mi madre estaba delante de mí, pero no se movía. Sus brazos colgaban de los costados, inertes, como si una marioneta hubiera sido cortada de sus hilos. El sonido de su respiración o su ausencia no llegaba hasta mí. Era una imagen quieta, congelada en el tiempo, perturbadora en su inmovilidad. Mi abuela estaba en la parte trasera del coche, con la cabeza ladeada de una forma antinatural, descansando contra el asiento del conductor. Mi hermana yacía en el suelo, entre los asientos traseros, su cuerpo pequeño en una posición incómoda y rota. Sentí un dolor agudo en la pierna, pero era secundario. No podía apartar los ojos de ellos. Algo estaba terriblemente mal, más allá de lo físico. La quietud, el silencio en el coche, salvo el crujido esporádico de los restos metálicos que seguían cediendo, lo impregnaba todo. Intenté moverme, pero un dolor abrasador me detuvo. Mi pierna estaba en un ángulo imposible, doblada hacia atrás, atrapada bajo el peso del metal retorcido. A pesar del dolor, lo más aterrador no era eso, era la extraña quietud que nos rodeaba, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse allí, en esa curva de la carretera, en esa montaña sin testigos. Me di cuenta de que debía hacer algo, cualquier cosa. Comencé a gritar, a pedir ayuda. Los gritos salían de mi garganta en un tono desesperado, como si mi propia voz no me perteneciera. Pero lo más perturbador no fue el accidente,
ni la sangre, ni el humo sofocante que se arremolinaba alrededor. Fue lo que sucedió después, o más bien, lo que no sucedió. Pasaron coches, uno tras otro, lentamente, como si quisieran observar el espectáculo macabro que se había desplegado ante ellos. A través del parabrisas destrozado, vi sus rostros. Al principio, creí que alguien se detendría. Los miraba a los ojos, con una súplica muda mientras mis gritos continuaban. Sin embargo, ninguno lo hizo. El miedo comenzó a convertirse en algo más, en una especie de desesperación fría, una comprensión escalofriante de que no éramos más que una curiosidad, una nota a pie de página en el viaje de alguien más. Recuerdo claramente a una familia que pasó lentamente. Vi a una mujer con una expresión de horror contenido, como si no pudiera apartar la mirada, pero tampoco pudiera hacer nada al respecto. Sus hijos, en los asientos traseros, se giraron para vernos mientras el coche seguía su camino, sus caras reflejando una mezcla de fascinación y miedo. Ninguno de ellos hizo el más mínimo gesto de detenerse. Era como si fuéramos parte de un espectáculo, una escena en movimiento, sin realidad ni consecuencia para ellos. El tiempo perdió significado. Podrían haber pasado minutos, podrían haber sido horas. Grité hasta que mi voz se convirtió en un susurro ronco, pero nadie vino. Los coches continuaban pasando, más lentamente a medida que el humo se hacía más visible. El sonido de las llantas deslizándose suavemente sobre la carretera era casi ensordecedor en su indiferencia. En algún punto, dejé de gritar. El dolor en mi pierna se volvió una presencia distante, algo que ya no sentía como propio. Mi cuerpo estaba entumecido, pero lo peor de todo era la sensación de estar sola, completamente abandonada en un mundo que seguía girando, que seguía su curso sin importarle lo que me sucedía. Mi madre seguía inmóvil. Mi abuela, cuyo cuerpo se veía tan pequeño y frágil en ese momento, no se había movido desde el impacto. La desesperación era tan profunda que dejé de sentirla. Pero entonces ocurrió algo. Justo cuando creía que el mundo nos había olvidado por completo, aparecieron dos hombres corriendo desde una colina cercana. Sus voces rompieron la quietud, y sus manos temblaban mientras intentaban abrir la puerta del coche. Recuerdo vagamente que uno de ellos me dijo que todo estaría bien, pero incluso en mi estado, supe que no lo creía. Llamaron a una ambulancia, pero el tiempo entre ese momento y la llegada de la ayuda fue borroso, confuso, como si mi mente se hubiera negado a seguir adelante, atrapada en ese instante de terror. Finalmente llegaron los paramédicos. Trabajaron rápido, sus movimientos eran eficientes, pero en sus ojos vi la misma expresión que había visto en los conductores que pasaron. Había algo en ellos, algo oscuro, un vacío de compasión que no podía comprender. Nos sacaron del coche uno por uno, y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Mi abuela no se movería nunca más. Murió allí, en silencio, mientras el mundo seguía girando, mientras la gente pasaba sin detenerse, indiferente a la tragedia que había ocurrido frente a ellos. La pareja que nos había chocado sobrevivió. Recuerdo haber visto al conductor en el hospital, su rostro rojo, hinchado, con una sonrisa tonta que me revolvió el estómago. «Ah, ustedes lo lograron», dijo con una despreocupación que me dejó sin aliento. No había rastro de remordimiento, como si el accidente hubiera sido un pequeño desvío en su día, una molestia sin importancia. Su indiferencia, como la de todos los que nos habían ignorado, fue lo que más me marcó. Con los años he intentado racionalizar lo que sucedió. Me digo que quizás estaban asustados, que no sabían cómo reaccionar, pero no puedo evitar sentir que vi algo más ese día, algo mucho más oscuro. Una parte de la humanidad que la mayoría prefiere no admitir que existe. No fue el accidente lo que me dejó cicatrices, ni siquiera la pérdida de mi abuela. Fue el vacío, la fría indiferencia de un mundo que simplemente pasó de largo. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos coches, las caras en las ventanillas, observándonos con la misma curiosidad distante que uno podría tener al mirar una grieta en el pavimento. Me pregunto si ellos recuerdan. Si alguna vez piensan en la niña que gritaba por ayuda mientras el humo se elevaba hacia el cielo azul, ignorada por todos. Quizás para ellos solo fue un día más.
Para mí, fue el momento en que descubrí que el verdadero horror no reside en el dolor físico o en la muerte, sino en el vacío que deja la indiferencia humana. Esto ocurrió cuando estaba en la escuela primaria, pero nunca lo olvidaré. Crecí en las afueras de Osaka, en un barrio que no era muy agradable. Vivíamos en un bloque de apartamentos, pero supongo que era lo que podíamos permitirnos en ese momento. El edificio era antiguo y un poco inseguro, pero era mi hogar. De hecho, en el primer piso había un restaurante, un lugar chino, que no gozaba de buena reputación. Escuchaba a los adultos en mi familia y a quienes me rodeaban hablar de ese sitio de vez en cuando y nunca decían nada bueno al respecto. Decían que estaba sucio y, para ser honesta, realmente se veía sucio. Pero ese no era el problema. El problema era el hijo del dueño del restaurante. Teníamos más o menos la misma edad. Ambos estábamos en la escuela primaria, aunque él no asistía a mi escuela y ni siquiera estoy segura de que iba a la escuela. Ahora que lo pienso, nunca lo vi con uniforme escolar y siempre parecía usar la misma camiseta raída y los mismos pantalones. Lo vi molestar a otros niños en la zona, especialmente a algunos que tenían dificultades de aprendizaje, y eso realmente me incomodaba. También lo vi persiguiendo a un gato con un palo, intentando golpearlo. Desde el principio, tenía la peor opinión de ese niño, y para ser honesta, lo odiaba. Me hacía sentir muy incómoda. Y si aún no lo odias, déjame contarte algo más. Una tarde, después de la escuela, estaba jugando con un par de amigos cerca de nuestro edificio. Éramos 4. De repente, el niño del restaurante se acercó con su palo. No me di cuenta de que venía, y supe que estaba ahí cuando sentí que me levantaban la falda. Me giré en estado de shock, y mis amigos quedaron boquiabiertos. Me encontré cara a cara con ese niño. Le grité algo así como, ¿qué crees que estás haciendo? Él me miró a los ojos, sin vergüenza por haber sido atrapado haciendo algo que no debía. No estaba molesto, más bien parecía irritado por mi reacción y emitió un sonido como un ch. No esperé a que dijera nada más. Simplemente le pateé con mi pie derecho tan fuerte como pude, y él cayó al suelo con un golpe sordo y un gemido de dolor. Me miró, esperando que reaccionara de manera violenta, pero en lugar de eso, sonrió, y esa sonrisa era aterradora. En ese momento, supe que debía evitar a ese niño a toda costa. Cuando salía a jugar con mis amigos, si alguna vez veía al niño del restaurante, hacía todo lo posible por mantenerme alejada de él. Incluso comenzamos a frecuentar áreas lejos de casa, solo por la remota posibilidad de encontrarnos con él. Pero luego empezó a aparecer en otros lugares. Siempre parecía encontrar a nuestro pequeño grupo. Por supuesto, cada vez que lo veíamos, nos acercábamos a él. A veces se acercaba sigilosamente a nosotros, sin que nos diéramos cuenta. Con el tiempo pareció dejar de molestarnos y se mostró contento con hacer sus propias cosas. Así que dejamos de evitar el parque. Él no nos molestaba y nosotros no lo molestábamos. Nos encantaba jugar en un tobogán que no era cualquier tobogán. Era enorme, con túneles donde podías ganar bastante velocidad y tenía forma de ballena. Nos parecía absolutamente genial. Un día, cuando llegamos y subimos las escaleras del tobogán, notamos 4 botellas de jugo en la parte superior. Había una nota debajo de las botellas, escrita en un trozo de papel rasgado que decía, «Gratis, por favor tomen», con una letra muy mala. Uno de mis amigos comenzó a gritar y a celebrar, diciendo cosas como, «¡Wow! Conseguimos algo gratis». Pero yo era más cautelosa. Mis padres siempre me habían advertido que no recogiera cosas de la calle, y esto se sentía como una de esas situaciones, así que no quería involucrarme. Una de mis amigas, Maya, dijo algo como, «¿De qué te preocupas? Es para nosotros», y tomó una botella de jugo. 2 de mis otros amigos la imitaron, y de repente me sentí como una aguafiestas por no unirme a ellos. Cada uno agarró una botella y me llamaron preguntando si estaba segura de que no quería. Maya me miró molesta porque no iba a participar.
Mientras desenroscaba la tapa de su botella, fue la primera en empezar a beber el jugo, inclinando la cabeza hacia atrás. Se tomó unos 3 tragos antes de que sucediera. Se inclinó hacia adelante y comenzó a escupir el jugo, o más bien a vomitarlo, de una forma descontrolada, como en una escena del exorcista. Luego comenzó a toser fuertemente y todos nos reímos, diciendo que eso era lo que se ganaba por beber tan rápido. Pero había un problema. No dejaba de toser. Todos la miramos, pensando colectivamente que ya era suficiente. Entonces rompí el silencio y le pregunté, ¿estás bien? Y ella no respondió. Seguía tosiendo y boqueando. Ya no era gracioso. Estaba escupiendo, y cuando vi su escupitajo caer al suelo parecía marrón. La miré y vi que un escupitajo marrón y espumoso le colgaba de las comisuras de la boca. Algo andaba muy mal. Comenzamos a gritar y el pánico nos golpeó como una ola. Todos gritábamos, llamando la atención de Maya, cada uno de nosotros queriendo que dijera que estaba bien. Maya nos miró, agarrándose el pecho, y lo último que escuchamos fue «Caliente, caliente, mamá», mientras se agitaba. Una mujer mayor que nos vio llorando y gritando se acercó corriendo y nos preguntó qué había pasado. Lo único que pudimos decirle fue que Maya había bebido el jugo que encontramos en la cima del tobogán. Mientras entrábamos en pánico y le explicábamos, vimos cómo la cara de la mujer se llenaba de horror. Sacó un teléfono de su bolso y llamó a una ambulancia. Nosotras, siendo niñas pequeñas, no podíamos hacer otra cosa que entrar en pánico. Sin embargo, en medio de todo este caos, sentí que necesitaba apartar la vista, como si alguien me estuviera observando. Me giré y me encontré con los ojos del niño del restaurante. Estaba agachado detrás de unas plantas en el parque. Era verano y el césped estaba más alto de lo habitual. El niño del restaurante estaba en cuclillas, observando nuestro pánico, sonriendo tan complacido consigo mismo. Mis otros 2 amigos, por supuesto, no. Maya no lo notaron, pero yo sí. Y tan pronto como se dio cuenta de que lo había visto, salió corriendo. Momentos después llegó la ambulancia para Maya. Mis padres y los paramédicos me hicieron preguntas muy serias, pero no pude responder. Todo era un borrón. Estaba tan asustada por mi amiga que pensé que cuando se la llevaran en esa ambulancia podría ser la última vez que la viera. Afortunadamente, no fue así. Se recuperó y volvió a la escuela después de 1 o 2 semanas. Más tarde nos enteramos de que el jugo que bebió no era solo jugo, había sido mezclado con pesticidas. Nadie supo quién había puesto esas botellas en el tobogán. Escuché palabras como aleatorio y sin motivo mencionadas con frecuencia. Al final, nunca atraparon a la persona que dejó el jugo envenenado en el tobogán, pero yo sabía quién lo había hecho. Simplemente no podía probarlo. Era una niña y no sabía qué hacer al respecto. Estaba muy contenta de que Maya estuviera de vuelta en la escuela y a salvo. Supongo que también tenía un poco de miedo de dar a conocer mi teoría sobre quién lo había hecho. Tenía miedo de que si se lo contaba a alguien, él intentara lastimarme a mí o a mis amigos de nuevo. Todos recibimos una charla sobre no tocar cosas que no son nuestras o aceptar regalos de extraños. Y unos meses después, el restaurante en el piso de abajo de nuestro edificio cerró o se mudó. No sé cuál. Se convirtió en una tienda de conveniencia, creo. Nadie extrañaba a ese restaurante ni a esa familia. Para ser honesta, no tengo idea de a dónde fue ese niño. Solo sé que probablemente no se detuvo allí y que podría estar haciendo cosas peores que envenenar a niñas pequeñas en el parque. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una conexión extraña con el agua. Crecí en un pequeño pueblo costero en Japón, específicamente en Shirahama, donde la brisa del mar me acompañaba mientras caminaba hacia la escuela. Las olas rompían suavemente en la playa, y los pescadores solían traer historias de lo que había bajo la superficie. Sin embargo, todo cambió el día en que descubrí una vieja cinta de video en la casa de mi abuela, en una de esas típicas casas tradicionales japonesas, con su techo de tejas y sus paredes de papel shoji.
Era una tarde de verano calurosa y bochornosa, con el olor a salitre en el aire. Mientras hojeaba los estantes polvorientos, me topé con una caja antigua. Dentro había una cinta de video, el tipo que solía ver mi abuela en su juventud. Curiosa, decidí poner la cinta en el viejo reproductor que tenía en mi habitación. Las imágenes eran inquietantes: un pozo oscuro, una figura en blanco y negro con el cabello largo y desordenado, y susurros que llenaban la habitación como el eco de un mantra antiguo. No entendía el significado, pero una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al final del metraje, una voz susurrante decía: 7 días. Esa frase resonó en mi mente como un susurro del más allá. Mis amigos en la escuela, un pequeño grupo de chicas con las que solía pasar el rato, se burlaron de mí cuando les conté sobre la cinta. «Es solo una película de terror», dijeron, riéndose y desestimando mis temores. Pero en el fondo sabía que no podía ignorarla. Esa noche, cuando vi la cinta, soñé con el pozo. En mi sueño sentía que alguien me observaba desde la profundidad, sus ojos oscuros y vacíos llenos de rencor. Cuando desperté, mi cama estaba empapada, como si alguien hubiera estado llorando sobre mí. A medida que pasaban los días, extrañas cosas comenzaron a suceder. Veía sombras moverse en el reflejo del agua del estanque del templo local, el templo Kumano Nachi, donde las familias solían ir a ofrecer oraciones por la salud y la felicidad. Oía susurros en las olas, que sonaban como el canto de sirenas en la distancia. Decidí investigar la historia detrás de la cinta. Había un mito que contaba sobre una niña llamada Sadako, que había sido abandonada en un pozo en una aldea cercana a Kumamoto, y cuya venganza acechaba a aquellos que la veían. El miedo se apoderó de mí. 7 días después de haber visto la cinta, me encontré en la playa de Shirahama. La luna brillaba intensamente sobre el agua, y el viento aullaba como un lobo solitario. Sentí una irresistible atracción hacia el mar. Mientras me acercaba, escuché su nombre: Sadako. Era un eco lejano, pero familiar. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en el agua. Un frío glacial me envolvía. Y ahí estaba ella, una figura etérea, con una mirada profunda y triste. En su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y anhelo. «Me has encontrado», dijo en un susurro apenas audible, como si su voz viniera del fondo del mar. Me dijo que había estado atrapada en el pozo, buscando liberación, pero también venganza. Me ofreció un trato: si podía pasar su maldición a otra persona, podría liberarse. La angustia me invadió. No podía hacer eso. El sacrificio de otra persona no era algo que pudiera permitir. La mañana siguiente desperté en la playa, cubierta de arena. Mi mente estaba confundida. Las imágenes de Sadako danzaban en mi cabeza. La realidad y el sueño se entrelazaban. Decidí contarle a mi mejor amiga Yuki sobre lo que había visto, con la esperanza de que ella pudiera ayudarme a encontrar una solución. Pero antes de que pudiera decirle algo, la vi pálida y con la mirada perdida. Había visto la cinta. El tiempo se acortaba. Me sentí culpable, como si la maldición estuviera pasando de mí a ella. Pasé los días siguientes buscando respuestas. Recorrí el antiguo pueblo, preguntando a ancianos en las pequeñas tiendas de la calle principal, donde las luces de papel brillaban y el aroma a yakitori llenaba el aire. Finalmente, encontré a un anciano en un pequeño templo sintoísta. Era el guardián de la leyenda, y su mirada sabia me dio esperanza. Me contó sobre el sacrificio que Sadako necesitaba para liberarse. Alguien tenía que enfrentar sus miedos más profundos. La idea de arriesgar a otra persona me llenó de horror, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Así que volví a la playa una vez más, al anochecer, cuando la marea comenzaba a subir y el cielo se teñía de rojo como si el sol estuviera ardiendo. «Sadako», grité, «te ayudo». El agua burbujeó y la figura apareció una vez más. Esta vez sentí que podía escuchar su tristeza. «Lo siento», le dije, «pero no puedo dejar que alguien más sufra». En ese momento el cielo se oscureció y la tormenta se desató. El mar rugía como un animal salvaje y las olas se estrellaban contra la orilla. Pero sentí que tenía que enfrentar mis propios temores. «Estoy aquí por ti», le dije a Sadako. «No te olvidaré, tu historia vivirá en mí».
La figura de Sadako se desvaneció en la neblina del agua y la presión en mi pecho se alivió. El peso de la maldición se desvaneció. Sabía que había arriesgado mucho, pero también comprendí que no podía permitir que el miedo gobernara mi vida. Al amanecer, el sol brillaba en el horizonte y el agua se veía tranquila. Todo parecía haber regresado a la normalidad. Desde aquel día, el agua nunca volvió a ser lo mismo para mí. Cada ola y cada reflejo en el mar me recordaban a Sadako y la lección que aprendí. Algunas historias deben contarse, no para transmitir miedo, sino para encontrar la paz. Comencé a visitar el templo Kumano Nachi más a menudo, encendiendo incienso y haciendo ofrendas, en honor a Sadako, y para pedir que nunca olvidara el sacrificio que había hecho. A medida que pasaron los meses, el pueblo se llenó de vida, pero dentro de mí siempre llevaría una parte de la historia de Sadako. De alguna manera, me sentía conectada a ella, como si una parte de su espíritu hubiera encontrado un hogar en mí. El agua, que una vez había sido un lugar de terror, se convirtió en un refugio, un recordatorio de que, aunque la oscuridad aceche, siempre hay una luz esperando ser descubierta. El pueblo donde crecí siempre ha estado rodeado de historias de terror y leyendas urbanas. Una de las más espeluznantes era la de la casa en el barrio de Mizukawa, un lugar que había sido abandonado durante años. Se decía que quien entraba nunca salía igual. A menudo los adultos murmuraban advertencias, pero la curiosidad de los niños siempre ganaba. Una tarde, durante las vacaciones de verano, mis amigos y yo decidimos que era hora de desentrañar el misterio. Me llamo Akiko y tengo 13 años. Junto a mí estaban Yuto, mi mejor amigo desde la infancia, y Hana, una chica atrevida que siempre lideraba nuestras travesuras. La casa de Mizukawa estaba al final de un callejón estrecho, cubierta de maleza y con las ventanas cubiertas de polvo. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la emoción superaba mi miedo. Entramos por la puerta trasera, que chirrió ominosamente, como si la casa misma nos advirtiera que no debíamos estar allí. El interior era aún más aterrador de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a humedad y descomposición. Mientras explorábamos, encontramos objetos antiguos. Un jarrón agrietado, juguetes polvorientos y una fotografía enmarcada de una familia que parecía mirar con tristeza. Yuto bromeó sobre lo encantada que estaba la casa, y tratamos de reírnos para calmar nuestros nervios. De repente, un sonido sordo resonó en el piso de arriba, como si alguien hubiera caído. Nos miramos entre nosotros, el corazón latiendo con fuerza. Hana, impulsiva como siempre, sugirió que subiésemos a investigar. La escalera crujía bajo nuestro peso, y cada paso parecía llevarnos más profundamente en la oscuridad. Cuando llegamos al segundo piso, el ambiente se volvió opresivo. Las sombras parecían moverse, y la luz del sol apenas llegaba a través de las ventanas cubiertas de telarañas. En una de las habitaciones, encontramos una puerta entreabierta. Sin pensarlo, la empujé y entramos. El cuarto estaba vacío, excepto por un viejo espejo cubierto de polvo. Mientras nos acercábamos, vi una figura detrás de nosotros, reflejada en el cristal. Era una mujer con el cabello largo y oscuro que caía sobre su rostro, y su mirada era vacía, sin vida. Grité y me giré, pero no había nadie allí. Mis amigos se rieron, pensando que estaba bromeando. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mientras explorábamos más, encontramos un diario desgastado en una esquina. Estaba lleno de garabatos, pero una entrada llamó mi atención. La oscuridad se apodera de mí. La casa nunca olvidará. Me sentí inquieta, como si la casa estuviera viva, y no de una manera amable. A medida que el día se convertía en noche, decidimos que era hora de irnos. Pero antes de salir, escuchamos un susurro. «Ayúdame». Era un eco lejano, pero resonó en mi mente. Miré a mis amigos, y aunque intenté restarle importancia, la expresión en sus rostros mostraba que todos habíamos sentido lo mismo. Regresamos a casa, pero la inquietud no me abandonó.
Esa noche tuve un sueño inquietante. En él, la mujer del espejo estaba de pie en la esquina de mi habitación, sus ojos vacíos mirándome fijamente. Desperté con un grito, mi corazón palpitando con fuerza. La imagen de la mujer seguía grabada en mi mente. Los días siguientes fueron extraños. Comencé a notar que las cosas en mi vida cotidiana se sentían diferentes. Mis amigos parecían distantes, y siempre tenía la sensación de que alguien me observaba. La tristeza se cernía sobre mí, y el susurro «Ayúdame» resonaba en mis oídos. No sabía qué hacer. Decidí regresar a la casa de Mizukawa. Esta vez fui sola, sintiendo que debía confrontar lo que había encontrado. Cuando llegué, el ambiente era aún más opresivo. Me armé de valor y subí las escaleras, con el eco de mis pasos resonando en el silencio. Entré en la habitación del espejo, y allí estaba ella de nuevo, reflejada en el cristal, más cercana que antes. ¿Por qué no me ayudas? Su voz era un susurro desgarrador que resonó en mi corazón. Me di cuenta de que la mujer había estado atrapada en la casa, un espíritu en pena que necesitaba ser liberado. Sin pensar, grité, «Te ayudaré». De repente, el espejo comenzó a vibrar y una sombra oscura emergió de él, rodeándome. Sentí una ola de frío que me envolvía. Cerré los ojos y recordé las historias que había escuchado sobre los espíritus. «No estás sola. Encuentra la paz», le dije en voz alta. El ambiente cambió. La sombra comenzó a desvanecerse, y la mujer sonrió con gratitud. En ese momento sentí que una gran carga se levantaba de mi pecho. Abrí los ojos y el espejo estaba vacío. La casa parecía menos opresiva, como si un peso hubiera sido levantado. Salí de la casa y la brisa fresca me dio la bienvenida. Desde ese día nunca volví a escuchar el susurro ni sentí esa presencia inquietante. Había liberado a la mujer atrapada en la casa de Mizukawa. Y aunque nunca sabré quién fue realmente, su espíritu encontró la paz que tanto necesitaba. Al regresar a casa, sentí que había cambiado. La experiencia me enseñó que a veces enfrentar nuestros miedos puede ser el primer paso para liberarnos de las sombras que nos persiguen. Las historias que contamos no siempre son solo leyendas. A veces son advertencias que debemos tomar en serio.